Señores, buenas tardes. Aquí estamos. Nosotros quisiéramos decirles que hay varias cosas interesantísimas en la tarde de hoy. Una de ellas es nuestro entrevistado. Está aquí. El doctor Pelegrín Castillo, quien es... Ya, vamos a darle un aplauso a Pelegrín. Gracias. Muchas gracias. Pelegrín, caramba, Muchas qué gracias, bueno. señor. Ya ustedes saben que el doctor Pelegrín Castillo es candidato a la presidencia por la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, por supuesto. Así que vamos a conversar con Pelegrín de un sinnúmero de temas. Pero antes de decirles a ustedes que es importantísimo, y esto, Pelegrín, tú que le das tanto seguimiento a la política internacional, el Tribunal Constitucional Español anuló la resolución de independencia que había tomado el Parlamento, en las elecciones, el Parlamento catalán. La anuló. En el día de hoy anuló esta resolución. Esto es algo, ¿cómo tú ves eso, Pelegrín? Bueno, eso se veía venir, de acuerdo a la Constitución española, ninguna región, ningún país puede tomar una decisión de manera unilateral. Yo pienso que todo ese proceso debe conducir o conducirá, y creo que muchos de los que están impulsando el proceso soberanista en algún modo aspiran a que se replanteen las relaciones de España con las regiones. Sí. Como es un país que tiene regiones con grados diferentes de autonomía, en el caso catalán hay una reivindicación muy sentida de los catalanes, que parece que quieren no solamente la independencia, sino, si no pueden conseguir la independencia, quizá variar un poco el tipo de trato en una serie de campos. Pero no deja de ser un proceso que todos los países del mundo tienen que seguir, porque estamos viviendo ahora mismo tiempos globales y hay una serie de procesos, de tendencias, de factores que muchas veces atacan la integridad de los estados. Ya vimos la experiencia de Yugoslavia, lo que eso representó. Estamos viendo las consecuencias de lo que pasó en Irak. Así es. Cómo esa nación se está fragmentando. La zona. Toda la zona con unos efectos tremendos, catastróficos. Y por tanto nosotros tenemos que estar permanentemente monitoreando lo que pasa en todas partes del mundo, porque hay tendencia siempre a desmembramiento, a la segregación de estados nacionales. Otra cuestión, Pelegrín, porque quiero, antes de que entremos en cuestiones la situación, dice, el PRM pospuso la fecha de sus convenciones internas. Sale la noticia esta tarde. La decisión fue tomada por la dirección ejecutiva del partido opositor, celebrada ayer martes, y fundada en decisiones políticas a evaluar en el futuro inmediato que persiguen una mayor inclusión de los distintos sectores de la vida nacional en la representación congresual y municipal de la propuesta del partido, según una nota de prensa enviada por su dirección de comunicaciones. Que dice que el PRM ya pospuso la fecha de sus convenciones internas. Esto está también en la tarde de hoy, que son cuestiones interesantes para que la gente se vaya... Lo que pasa es que se está produciendo una recomposición de las fuerzas. Exacto. Y hay un realineamiento de fuerzas, y es probable que ellos tengan la expectativa de concertar acuerdos con otras fuerzas políticas, y por eso prefieren posponer las convenciones internas. Antes de ya se ha dicho públicamente que están en diálogo con el Partido Reformista, aunque hoy apareció el presidente del PRM negándolo. Sí, que todo es, como tú dices, un reordenamiento. Y todos los actores están atentos a lo que va a pasar en la competencia. Así mismo, pero una de las cuestiones más importantes es que indudablemente que el país necesita tener una buena oposición, un buen gobierno, se supone, pero una buena oposición también, y con fuerza, porque frente a lo que está sucediendo en el país, Pelegrín, con la cuestión de la justicia, ¿cómo tú ves todo eso? Tú que eres abogado. Primero, el tema de la oposición, que creo que es algo muy importante. Exacto.
Uno de los graves problemas que estamos viviendo es que el sistema político entró en una crisis muy profunda. El partido de gobierno que recibió el respaldo de amplios sectores de la sociedad porque dentro del conjunto de fuerzas políticas mantenía un nivel alto de cohesión, sí, lamentablemente entró en una serie de contradicciones internas que han terminado no solamente afectando la estabilidad interna, sino la estabilidad del propio sistema de partido. A diferencia de lo que pasó en el 2002, cuando el proyecto de reelección, de repostulación del presidente Mejía fraccionó al PRD, sí, pero había un PLD en la oposición unificado, acabando de salir del gobierno de su primera experiencia electoral. En este escenario, la situación es más delicada, porque la coalición de gobierno y el propio Partido de la Liberación Dominicana está sufriendo los efectos del proceso de reforma constitucional, sí, del golpe blando al sistema de partido y de la pérdida de confianza en que se puede hacer una política diferente. Entonces, eso definitivamente que está sucediendo en un momento donde las fuerzas de oposición están dispersas, debilitadas, sí, donde el PRD entró incluso en una fase de división mayor que se expresa con el surgimiento del PRM. Entonces, es en ese escenario que nosotros planteamos el tema del polo soberano, sí, que es un esfuerzo de unificación más allá de los partidos, porque hemos dicho que la lucha que estamos viviendo no es una lucha político-electoral. Si fuera una lucha político-electoral, esto no tendría realmente mayor relevancia. Estamos viviendo los momentos más extraordinarios que ha vivido República Dominicana desde su fundación, porque tenemos un entorno global, regional, insular, sumamente peligroso y complejo. Para la supervivencia de la nación. Para la dominicana. Supervivencia misma de la nación. Sí. Entonces, en ese escenario de crisis extrema, con impactos internos que lo estamos viendo todos los días, el sistema político se debilita con las luchas internas de los actores políticos mayores. ¿A quién apelamos nosotros en el polo soberano? A la soberanía popular, a la soberanía originaria del pueblo. Eso pasa en situaciones extraordinarias. Aquí se ha hablado mucho de la crisis de los 50 años. Cada 50 años viene una crisis en el Estado. Sí. Nosotros estamos viviendo una crisis de esa naturaleza. Y entonces, Pelegrín, irrumpe el polo soberano, buscando un espacio que no había existido nunca en República Dominicana, que es el espacio ¿cuál? El espacio de la soberanía. Exacto. De la afirmación de la autodeterminación nacional, de la defensa intransigente de la identidad nacional, de una defensa, una preservación de la integridad territorial de la República. Y mucha gente se preguntará, ¿pero eso está en juego? Sí, está en juego. Está en juego. Está amenazado. Y el gobierno, porque yo sé, por un lado, sí, digo, sí, te lo voy a plantear así, pero sí, tú me puedes corregir. Hay, para no mencionar el nombre, sí, hay fuerzas políticas que no toman en cuenta eso que tú estás diciendo, sí, y no les importa, al contrario. No. Están en contra de la sentencia 168, quieren crear problemas, tienen el discurso de la agenda extranjera, hasta de la fusión, sin darse cuenta o dándose cuenta. Sí. Pero yo lo que te quiero decir, entonces, hay otras fuerzas, el PLD, el gobierno, que tiene el plan de regularización, ¿por dónde iría Polo Soberano? O sea, ¿quién iría? ¿Qué partido? ¿Quién? ¿O los ciudadanos? ¿A quién ustedes están apelando? Mire, nosotros fijamos una posición muy clara, incluso frente al tema de la reelección, que es bueno destacarlo. A varios ministros reeleccionistas, nosotros le dijimos claramente que íbamos a estar dispuestos a apoyar la reelección con dos condiciones. Si el presidente apelaba al referéndum, sí, eso se lo habíamos pedido también al presidente Fernández cuando se estaba promoviendo, sí, la repostulación de él. Y segundo, si el presidente cerraba la brecha de ambigüedad, de indefinición
que se estaba dando en el seno de la política del gobierno, porque una cosa era lo que había expresado el presidente de La Habana y otra cosa era lo que se estaba expresando en otras instancias del gobierno, Sí. vacilaciones, indefiniciones, y después abiertas claudicaciones a las presiones externas. Sí. Como ninguna de esas dos cosas se dieron, nosotros, después de luchar internamente por todos los medios para evitar esa situación, tomamos la decisión de salir a formar el Polo Soberano para afirmar esa agenda. Ahora mismo, miren, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia ordenándole al Estado Dominicano cambiar su política de nacionalidad, su política de migración, su política de controles fronterizos, a pesar de eso, Sí. todavía el Estado Dominicano a esta fecha no le ha dado una respuesta adecuada a esa pretensión de la Pero Corte. lo mejor es ignorarlo. a No, esos, no, no. esos En estúpidos. política exterior, No se puede. los estados no pueden hacerse. Pero entonces eso sería como darle Esa es la aquiescencia. política, no, esa es la política del avestruz. Nosotros en el Congreso, hace muchos años, Sí. frente a un fallo parecido a ese, sometimos una resolución donde planteábamos cuál tenía que ser el tipo de respuesta que el Estado tenía que darle. Y luchamos internamente para que eso se diera. Lamentablemente, definitivamente, el sistema político, según apreciamos nosotros, los actores dominantes, ni en el gobierno ni en la oposición que se proclama mayoritaria, está realmente en condiciones de dar respuesta a estas presiones externas. Lo mismo decimos con el tema de la identidad nacional. Sí. ¿Cómo es posible que el gobierno permita que la embajada norteamericana, que organismos internacionales estén promoviendo abiertamente una visión diferente a la que definió el país en materia de vida, en materia de familia, en materia de matrimonio, en materia de identidad? O sea, tú dices un imperialismo cultural. Imperialismo cultural. Un imperialismo cultural que el vocero es la Iglesia Católica, que dice, bueno, lo que nos han traído es una agenda para cambiarlo. Ahí están lo que ha dicho el cardenal, lo que han dicho los sacerdotes. O sea, tú estás preocupado también por el imperialismo cultural, vamos a llamarlo así. Es que eso no es un ataque cualquiera. No Acuérdese que las Eso es bases verdad. del Estado es la familia. Sí, Es la familia. está en la Constitución. Y está en la Constitución. Entonces ya el país tomó una decisión, pero esa decisión está siendo desconocida, atacada de manera insidiosa. Sí. Y no solamente en ese campo. Recuerde el debate que se dio hace poco con el tema de la historia dominicana. Oh, sí. Cómo Oh, sí. desde hace un tiempo vienen sutilmente tratando de cambiarnos la visión histórica que nosotros tenemos, nuestra historia, reescribirla e incluso ponernos a nosotros en nuestra propia historia como culpables de fomentar el apartheid. Ahora, todo eso ha ido pasando porque en el seno del gobierno y en la oposición, hay sectores que tienen actitudes complacientes. Pero yo acabo de ver el editorial de aquí, Claro. el canal aquí, es un editorial Claro. que uno se asombra. Que Le lo dice el editorial de este canal, que es propiedad de un empresario, y le dice a los empresarios, pronúnciense sobre esas injerencias, le dice el editorial de este canal, que hay que aplaudirlo. Vamos a darle un aplauso. Aquí ese editorial del canal 12, bien. Pero voy más lejos. Pero fíjese claro. que el esquema de integración insular Sí. también es parte de la agenda del gobierno y parte de la agenda de la oposición. En otras palabras, al pueblo dominicano le están presentando un menú con unos platos que son muy similares, que tienen los mismos ingredientes y lo ha preparado el mismo cocinero, que es la agenda de Estados Unidos y de actores internacionales. ¿Qué menú nosotros queremos ofrecer? Uno más amplio, donde haya platos cuyos ingredientes sean la soberanía,
la autodeterminación, Un la sancocho identidad, dominicano con soberanía, claro, con la identidad nacional, la integridad territorial. Mire, por ejemplo, No, pero mira, para que nos demos ¿tú te comes cuenta, ese sancocho? ¿Ustedes se lo comen, ese sancocho? Ese. para que nos Sí, demos cuenta, totalmente. mire, por ejemplo, en enero de este año se Sí. suscribió un acuerdo insólito. Insólito. Nunca en la vida se había suscrito un acuerdo que El de los equivale en militares. términos prácticos ¿Pero qué a fue? un acta de intervención Sí. con cobertura diplomática. Pero esto es increíble. Entonces, eso lo hace el gobierno en una posición de debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo para el Tribunal Constitucional, Claro. ¿a dónde estuviéramos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos, doña Consuelo? Mire, en los tiempos extraordinarios que estamos viviendo, solo el pueblo salva a la patria. Así mismo es. ¿Y qué queremos nosotros desencadenar? Que sea el pueblo, los ciudadanos, las comunidades, las que se empoderen. Y en el polo soberano, sin compromiso partidario, porque a nadie le estamos pidiendo que se integre a la fuerza, sino que se adhiera a la agenda de defensa de la soberanía, que cierren filas aquí y vamos a desencadenar un movimiento de afirmación de la soberanía. Que la soberanía popular, que es poderosísima, se manifieste en defensa de la soberanía nacional. Sí. Entonces, antes de subir, porque me estás haciendo señas, tú sabes que la presidencia de la República, que tú eres el candidato presidencial, y es una valentía, yo te lo dije los otros días, y nos alegra muchísimo, porque hace falta tener ese discurso y ese espacio. Tú sabes que yo te lo había pedido hace muchos años. Tú lo sabes. ¿Eh? Bueno, que yo te decía hace muchos años, Pelegrín, Y vamos para adelante. Y lanzamos el proyecto. Eso es así. Pero declinamos en favor de Danilo Medina. Así mismo, es cierto, es cierto. Sí. Bien, ok, usted puede tener su preferencia, pero hay un voto, por lo menos, que es el de Vinicito Castillo, que a mí hay gente que me ha dicho, yo voy a votar por Danilo, pero voy a votar por Vinicito Castillo para llevarlo de senador. No, Vinicio está haciendo una campaña extraordinaria y nosotros vamos a presentar una lista de candidatos a posiciones congresionales. Excelente. Sí. Nosotros, el plan nuestro es presentar en todo el país 222 candidatos a diputados y diputadas, 380 proyectos municipales y obviamente la candidatura presidencial, que va a tener también mucho respaldo de mucha gente que tiene compromisos locales, pero que no va a apoyar al presidente Medina o que no va a apoyar a Luis Abinader, sino que va a votar por una agenda. Nosotros hemos dicho, miren, nosotros representamos una línea clara, definida, sobre los grandes asuntos de la patria. El ciudadano es el que tiene el poder. Así mismo. No son la cúpula de los partidos, ni las cúpulas empresariales. Ni son las cúpulas empresariales, ni mucho menos las embajadas extranjeras. Exactamente. Ni tampoco los grupos intelectuales renegados que no creen en el país. Entonces, el ciudadano ese que nos está viendo es el que tiene la decisión. Nosotros le hemos dicho, Pelegrín, este voto al cuadro azul 10 de la Fuerza Nacional Progresista, al polo soberano, representa una línea clara. La gente decidirá. Eso es un espacio que no había existido nunca en la República Dominicana. Claro. Y ahí está. Pelegrín, vamos a subir con los comerciales y bajamos con el doctor. Tú puedes, si alguien quiere llamarte, puede utilizar el teléfono, pueden llamar a Pelegrín. Si alguien quiere hacer algún comentario, quiere decirle algo para que se vayan comunicando con el candidato presidencial del Polo Soberano, de la Fuerza Nacional Progresista y del Polo Soberano, el doctor Pelegrín Castillo. Vámonos. Señores, déjenme decirles que esta tarde Pelegrín, abogado de Aguilda, que eso es el doctor Tomás Castro, dice que Participación Ciudadana, ponlo por aquí, dame el favor, vendió sus declaraciones por dinero. Ese es el abogado de la ex jueza Aguilda Reyes, el doctor Tomás Castro. Está en el periódico El Caribe. Pelegrín, en un segundito, ¿cómo tú ves esta cuestión de la justicia?
Yo creo que es una expresión de la crisis del Estado y de la política. Si vemos lo que ha pasado, el proceso sobre todo, nos damos cuenta de que no es a Wilda, son 6 magistrados que han sido denunciados, que estaban siendo investigados. Y ahora con están relación mencionando a hasta los decisiones fiscales también. que han tomado. Pero ¿cuál es el común denominador de todas las decisiones que se han tomado? Sí. O tienen que ver con crimen organizado, o tienen que ver con lavado, o tienen que ver con sicariato. ¿Cuál es el fenómeno subyacente que penetra no el Poder Judicial, el Estado, la política, la economía, la sociedad? Es el ejército, la penetración del Armadas. crimen organizado. Entonces eso tiene una secuela, porque el crimen organizado es un crimen del poder, necesita cobertura, necesita inmunidad, necesita impunidad, necesita una serie de condiciones. Déjame coger esta llamadita. Pelegrín, que para Sí. ti. Buenas tardes, aquí está el doctor Pelegrín Castillo, adelante. Buenas tardes, rapidito. Aló, ¿Aló? ¿es el programa de Doña Consuelo? Sí, mi amor, aquí estamos. Oye, yo le quiero hacer una pregunta al señor Peregrín. Adelante. Yo estoy de acuerdo con él en su defensa de la soberanía del país. Muy de acuerdo con él. Pero yo le quiero preguntar al señor Peregrín, cuando Leonel hizo el trato para que este país se viera como se está viendo, ¿dónde estaban ellos? Porque todos estos problemas vienen de Leonel. Ok, gracias. Pelegrín. Mire, señora, nosotros tenemos una historia de luchas, sí, y en el seno del gobierno de Hipólito Mejía, de Joaquín Balaguer, sí, de Leonel Fernández, nosotros mantuvimos siempre las posiciones nacionalistas. Usted lo sabe, sí, nosotros tuvimos contradicciones muy fuertes, sí, con el ministro Almeida, sí, con relación a la ley, con el propio presidente Fernández tuvimos diferencias, formulamos críticas. Ahora, después que el Tribunal Constitucional, que es el órgano superior del Estado, ratificó la sentencia del 2005 y el presidente Danilo Medina hizo un pacto conmigo de defender esa sentencia del 2005 que ratificó el Tribunal Constitucional, ya no había lugar a más ambigüedad, a más vacilación, y por eso nosotros ya, después de mucho luchar internamente para que no se impusiera la línea del ministro Montalvo, entonces decidimos crear el Polo Soberano y salir en defensa del país, creando una alternativa, apelando a quién, a personas como ella, porque así el poder mismo lo tienen millones de dominicanos así y dominicanas mismo que tienen la misma preocupación que nosotros tenemos. Bueno, señores, aquí está. Muchísimas gracias, Pelegrín. Gracias, señora, por llamar. Vamos a volver a invitar al doctor Pelegrín Castillo porque esto es algo nuevo aquí, sí, ese polo soberano. Eso es nuevo en la República Dominicana. Ahí está, lista para la vida con rica, por supuesto, Plaza Lama. Jueves del ahorro de Óptica Oviedo, usted lo sabe, y un seguro Pepín, que siempre es seguro. Las clases de matemáticas y tu café es Santo Domingo. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos mañana, si Dios quiere.